Shalom a todos, bienvenidos acá desde Medellín, Colombia, en la Asociación Bresle Colombia, con los compañeros soldados de la luz, con doña Ángela, don Osman, don Aarón, doña Hanna, don David, Daniel, el que les habla. Entonces vamos a seguir estudiando, con el favor del Eterno, el cuento de la princesa perdida, los cuentos de Rabbi Nachman de Breslev, Sipurei Maasiot. Baruch Hashem, gracias a Hashem. Estamos muy contentos con este cuento. ¿Quién se acuerda dónde íbamos? No me acuerdo. ¿Verdad? Íbamos en que el ministro vio el pañuelo de la princesa. Cogió el pañuelo de la princesa y lo puso contra el sol. Y que esa es una enseñanza muy grande para nosotros poder estudiar las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev, ponerlo contra el sol. En el pañuelo había escrito con lágrimas las instrucciones donde se encontraba la princesa, pero no se veía así a simple vista, o sea, como parecido, como no sé si ustedes han visto que cogen el papel y escriben con limón, y entonces si usted le pone una vela, el ácido del limón quema el papel, pues le pasa una vela así suavemente y quedan las letras, así hacían como decir, se revelan. Entonces es parecido, porque él cogía el pañuelo y lo cogía contra el sol y ahí sí podía ver las letras, porque estaba escrito con lágrimas. Entonces, eso es una enseñanza muy importante para nosotros poder estudiar Dios mediante las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev. ¿Por qué? Porque el sol, dicen los comentaristas de este cuento, representa al Sadik verdadero. Es una fuente de luz, ¿cierto? Y es algo muy grande, una luz muy grande, ese Rabbi Nachman de Breslev. Entonces, estas enseñanzas que nosotros estudiamos, llámese un libro del Rabarus, llámese los libros del Rabbi Nachman, llámese los cuentos del Rabbi Nachman, hay que estudiarlos a la luz del Sadik. Y hay algo muy, o sea, hay que leerlos entre líneas. Simplemente si nosotros los estudiamos, no vamos a entender el verdadero significado, lo vamos a entender de una forma muy intelectual. Saludos, doña Angie, bienvenida. Si leemos... ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, aquí estrenando. Estrenando gorra. Sí. Muestra de... Bien bonita. Baruch Hashem, muestre. Ay, no. Bueno, ahorita en unos minutos. En unos minutos. Pero ya sabemos que tiene la gorra. Bueno, no, gracias al Eterno que está la gorrita ya. Nos alegra mucho. Sí, Ahí está chévere, está bonita. está bonita, ¿cierto? Y es Y como estilo skate, como los que usan patineta. Es bonita. vea. Estilo skate. Venga, muéstrele usted la gorra, Aaron, para que los demás la vean. Yo tengo la de mineral. Va la gorrita con el logo. Breslev Se ve Colombia. muy bien el logo y muéstreles por Sí. detrás. Y atrás queda Colombia. Ah, sí está bonita. Baruch Hashem, ahí estamos tratando de descifrar cómo hacemos para mandarle las cosas a doña Hanna, que no es tan fácil, pero ahí estamos en una tarea. A doña Hanna en Estados Unidos, en Nueva York. Pero ya saben que los que nos respondan algunas preguntas en el chat, como doña Angie, que nos hizo un resumen de la reunión, se ganó la gorra. Entonces, sí, ¿no? Tremendo resumen, muy chévere, un aporte muy importante. Bendito el Eterno. Entonces, Dios mediante los que nos hagan los resúmenes, pueden ser en un audio, les vamos mandando las gorras. Estamos hablando, doña Angie, que íbamos en la parte donde el ministro vio el pañuelo
Ya la princesa se había ido. Y entonces el ministro vio un pañuelo y ¿a eso qué es? Y el sirviente le dijo, eso es un pañuelo que dejó la princesa. Se lo quitó de la cabeza, con el que se cubría la cabeza, y escribió con lágrimas, primero pues lamentándose todo lo que le tocó pues pasar y que no estaba el ministro despierto porque se había tomado un arroyo de vino y se había dormido. Y ahí le escribió también con lágrimas la dirección. Pero entonces, la enseñanza que estamos como enfocados es que el ministro cogió el pañuelo y lo puso contra el sol, que estamos hablando que era como una especie de tinta mágica. O sea, él la podía ver solo contra el sol. Y el sol es el sadik, nos dicen los comentaristas del cuento que el sol es el sadik, Rabbi Nachman de Breslev. Entonces el pañuelo, todo lo que está escrito en las enseñanzas del Rabarus, en las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev en general, tienen que ser vistos así, a través de la luz del Sadik. Uno simplemente si lee los libros a nivel intelectual no va a entender cuál es el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. O sea, son libros, son enseñanzas que no se pueden estudiar solamente de forma intelectual, por eso hay que hacer la plegaria, por eso hay que hacer la plegaria de lo que uno está estudiando, hay que hacer el Itbodedut. Entonces eso es lo que nos va uniendo al Sadik y seguir sus consejos. Entonces ahí es donde vamos viendo las enseñanzas a la luz del sol. Entonces vemos entre líneas, leemos entre líneas. O sea, uno puede leer un libro y dígame si no, un libro del Rabarush y parece que le estuviera hablando a una situación que le pasó a uno el día anterior, pero parece no, es lo que estamos hablando. Y uno pone en práctica eso y le va bien, y avanza y crece, pero tiene que ser entre líneas, o sea, tenemos que aprender a recibir las lecciones, las enseñanzas. Por eso el pañuelo cubre la cabeza, oculta el pelo de la princesa. Entonces estamos hablando de Kabbalah, que viene del verbo hebreo lekabé, recibir. ¿Cómo recibimos las enseñanzas? Eso es lo que nos compete a nosotros de la Kabbalah. ¿Cómo recibimos las enseñanzas? O sea, las vamos a recibir, Dios guarde, como en una universidad, como estudiando derecho. No, es la Torah viviente. La Torah viviente, cuando a usted le pasa una cosa, es lo que estamos hablando la vez pasada, y eso le pasa a uno mucho, ¿sí o no? Uno tiene una situación y uno, ay, ¿qué hago? Y lee un libro de Rabbi Nachman y ahí le dicen qué es lo que tiene que hacer. Sino que uno tiene que tener es un pequeño Ruach HaKodesh. Pero o sea, es lo que vos decís allí, porque es parte, yo creo que es importantísima de usar. Pero eso se da no solo con leer, con hacer la lectura de la enseñanza. O sea, yo me contesto porque yo esta semana estudiaba eso, pues, lo estoy estudiando las enseñanzas del Sadíes. Si no se lleva a la plegaria, casi que esa manifestación o esa el Ruach HaKodesh no llega con la respuesta, no llega. Si no se lleva la plegaria, sí. No lo ponemos contra el sol y no logramos ver la dirección donde se encuentra nuestra alma, la princesa perdida. No encontramos. Hay que llevarlo a la plegaria. O sea, sin la plegaria no va a haber el crecimiento espiritual. Eso es muy importante el Itbodedut. Las plegarias escritas como el Tikkun Haglali, como el Ketoret, son muy importantes también y hay una connotación muy grande, pero no es el tema del momento. Pero lo que hacen esas plegarias escritas, los salmos, el Likutei Tefilot, las plegarias que compuso Rabbi Natán de Breslev, lo que nos hace es empezar a sentir más las palabras
y empezar a ablandar el corazón para cuando estemos haciendo Hipodedut con nuestras propias palabras nos podamos expresar mejor, fluyan más, eleven más y logremos bajar Dios mediante ese conocimiento. Lo que está como acá en la cabeza, lo metiendo al corazón. Entonces ya cuando uno ve esa enseñanza en un libro, ve que es que le está hablando a uno el Rebe. Y eso, como me comentaba ahorita doña Angie, eso no lo entiende sino el que lo practica. Solamente el que lo practica. Entonces por eso le pueden decir a uno, citar millones de fuentes, pero es que tiene que hacerlo para entenderlo. O sea, es como lo que hablamos la otra vez, como le va a decir uno a un ciego cómo es el color rojo, qué es el color rojo, qué se siente. Uno le puede decir, describirle y coger la teoría del color y del pantón y no es que, pero solo el que lo ve es el que, el rojo es este. Intelectualmente no. Intelectualmente se queda pues como muletas, no avanzan. Entonces ese es este mensaje, leer entre líneas y confiar en uno, también la confianza en Hashem. ¿Cuáles son los 4 tipos de hay los 3 niveles de emuná, pero hay otros que son los 4 tipos de emuná. Emuná con 4. Emuná de Hashem. Doña Angie, Emuná de Hashem, la segunda, doña Angie. No lo entendí ahí, ¿cómo así? ¿4 tipos de muna? Sí, una es Emuná de Hashem. Ajá. Otra pista. Las 3. Sí. Emuná es lo que uno es, o sea, las 2 empiezan con y después las 2 que siguen empiezan con T. Emuna, yo sé que, bueno, yo he aprendido que confianza en uno mismo es la plegaria. No sé si... Confianza en uno mismo es la 4, por decirlo así. Ajá. Hasta Emuná en Hashem. Uno tiene que tener Emuná en Hashem. Emuná en uno mismo, que mucha gente lo olvida eso. Y Emuná en la Torah y Emuná en los aditivos. Emuná en Hashem. Emuná en la Torah. O sea, que lo que uno está leyendo es verdadero y así no lo entienda todo, si lo pone en práctica lo lleva al camino correcto, lo lleva a su finalidad. Y Emuná en los Sadik. Emuná en el Sadik, Ahí. que es lo que hemos estado hablando todos estos días. Y Emuná en uno mismo. Entonces, Sí. sí, repitamos lo que eso es muy importante. O sea, Emuná en uno mismo, Emuná en la Torah y Emuná en Hashem y Emuná en los Adikim. Entonces, así es que se estudia las enseñanzas de Breslev, es lo que decía doña Angie, que si uno no lo pone en práctica, si no lo pone en práctica y no lo vive, no entiende. O sea, hay que estudiar, pero también hay que hacer la plegaria. Hablamos que el Tikkun Haglali, el Ketor, es la plegaria escrita, porque nos ayuda a poder hacer mejor el Hipodedut, para poder de verdad abrir nuestro corazón y elevar esa plegaria acerca de lo que estamos estudiando. Entonces es fundamental, y eso nos dice Rabbi Nachman, rezar por lo que uno está estudiando, y lo va virtiendo uno en el corazón. Entonces cuando pasan las cosas, las circunstancias, pruebas, puede ser lo que sea, uno sabe hasta la enseñanza de Rabbi Nachman, y algo es, pero usted tiene que tener las 4 tipos de emuná. Emuná de Hashem, que Hashem lo está dirigiendo, que le escuchó sus plegarias, que le mandó esa situación,
en un Sadikim, en un Sadikim me dieron este consejo, esto es así, en la Torá, yo estudié esto y esto es así, y en uno mismo yo soy capaz de hacerlo y lo voy a lograr y voy a salir adelante, y simplemente tengo que tener paciencia y todo lo que yo tengo acá en la cabeza, en el alma superior y en el corazón, lo voy a lograr. Y lo que no sea bien así como adecuado según la voluntad del Eterno, Hashem me va a mostrar en el camino, simplemente corrijo. Por eso antes ya hablando más del Ketoret y del Tikkun Haglali, el Ketoret es el Ketoret está revelado en el Sagrado Libro del Zohar, lo recomienda el Ari HaKadosh, yo mediante estudiar bastante de esto, recitarlo 2, 3 veces al día, no se recita por la noche. ¿Por qué? Porque el Ketoret, a lo que iba, el Ketoret es como o sea, cuando uno hace Teshuvah, cuando uno Teshuvah, ¿qué es? Volver al Eterno, ¿cierto? En cierto sentido, es muy, o sea, visualmente uno imaginase el incienso, el Ketoret significa el incienso. Cuando se elevaba en el templo, una nube de humo para arriba, grande, bien bonita. Entonces mire que sí es como muy entendible, ¿no? De la tierra, de este lugar bajo donde estamos, que es este materialismo, todo este mundo de los lamas de la ocultación, y yo quiero subir, no, ahí está las alturas, está Hashem, está el cielo, está toda esa parte espiritual, yo quiero subir, entonces el Ketoret recoge todo ese deseo que uno tiene, todas esas fuerzas, entonces las hace elevar. Y el Tikkun lo que hace es hacer el Tikkun. Tikkun significa rectificación. Porque cuando uno quiere hacer Teshuvah, Hashem lo recibe uno de uno, inmediatamente. Cuando uno quiere elevarse. Pero sin embargo ahí hay unos bloqueos. Ahí hay unos bloqueos porque ahí mismo llega la mala inclinación y se opone. Por eso también otra cosa muy importante del Ketoret es que el valor numérico de Ketoret en hebreo, de Ketoret, es Nachman ben Pei, ben Simha. Nachman ben Simha equivale a Ketoret. Cada uno directamente se está conectando con Rabbi Nachman de Breslov, se está enchuflando, uno recita el Ketoret y se enchufla a Rabbi Nachman de Breslov. Y fuera de eso, el Ketoret, todo lo que, la parte pues, de los secretos que contiene, hacen que las chispas sagradas sean extraídas del lado de la impureza y nos da alegría, sobre todo alegría para hacer los preceptos, que es también lo mismo, sacar toda esa fuerza que tiene la impureza, que es lo que se nos opone a que nosotros nos elevemos. Uno se va a elevar, ahí mismo dan una fuerza de oposición a que no se eleve. Entonces la unión con el Sadik, que produce Ketoret, la alegría y el mismo Ketoret como tal, hace que uno pueda superar todas las cosas y se eleve. Pero ¿qué pasa? Lo que pasó antes. ¿Qué pasa con las... Otra cosa es lo que hicimos antes. Pues en otras vidas, nosotros como humanidad. Otras vidas pasadas. Hay que reparar. Todo eso hay que reparar, como lo que dicen los sabios. Cuando llegue Mashiach es porque ya reparamos todo lo que hay que reparar. Todo lo que había en la historia de la humanidad, en nuestra historia personal, en nuestras otras vidas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? El Tikkun. Por eso que uno se pregunta. Reparación general. O sea, entonces hay que hacer las dos. Usted se quiere elevar, muy bueno, Hashem lo recibe. Elimina los obstáculos y se eleva. Sí. Pero como usted hizo otras cosas para atrás, ¿qué hace con eso? El Tikkun Haglali. Tikkun es reparación o remedio o corrección. Entonces, por eso hay que hacer las dos cosas para poder elevarse. Que por eso es que uno se pregunta que uno está pagando en esta vida algo que en otra vida, no sé, porque hay personas que tienen un sufrimiento, uno ve, tienen un sufrimiento tenaz en esta vida sin haber hecho nada malo en esta y tiene caídas muy profundas.
Pero eso se pregunta a uno, es por qué, si yo no he sido tan malo, si yo no he hecho cosas malas en esta vida, y por qué estoy, claro, porque falta ver en otra vida, que eso, esa era la pregunta que yo siempre me he hecho. Yo siempre me he hecho eso, ¿por qué he sufrido yo? ¿Por qué he caído tan abajo desde muy niño yo? Si yo no he hecho cosas, claro. Tal vez es por eso, porque seguro en vidas pasadas, quién sabe quién fue en esa vida pasada o qué hizo en esa vida pasada. Por eso es algo tan grande el Tikkun Haglali, Claro. reparación general. Imagínese usted, uno no sabe, es que los caminos del Eterno Sí, eso, son ocultos. son muy ocultos. Uno no sabe. Y para Dios no hay nada oculto. Y en otras vidas, pues, ahora tampoco en esta vida, ni ayer, ni hace una semana, y menos para acordarse todo lo que hizo hace una semana. No se puede. Entonces el Tikkun Haglali, pues llama Haglali general, o sea, general, coge todo y lo vuelve otra vez al alma y entonces ya uno se eleva con el Ketor. Entonces por eso es muy importante recitar todos los días, Dios mediante, pues, o cada vez que uno tenga el mérito, el Ketore y el Tikkun Haglali. Y fuera la conexión con el Sadik, y fuera el Ketor también le da la alegría. Y el Tikkun Haglali no es que específicamente le da la alegría, sino que el Tikkun Haglali combate la Klipa Noga. La Klipa Noga sí se aprovecha de la tristeza. Sí. La Klipa Noga es como un resplandor, como un juego extraño, como una cosa que parece buena, pero es mala. Tiene que ver mucho con la lujuria, con la parte de todas esas transgresiones de los miradas, de esa parte. Entonces, uno la vence a través de un corazón quebrantado. Los placeres mundanos que uno... Los placeres mundanos, sobre todo la parte que de la uno, lujuria, sí, uno cree que es muy bueno y disfrutan eso. Esa parte, sí, todo y eso. mentiras, que eso es... Entonces Además, uno cómo hace para corregir eso a través de un corazón quebrantado. Mire que están las dos cosas, la alegría con el Ketore, corazón quebrantado con el Tikkun Haglali. Entonces también es muy importante uno, en aras de tener a Hashem, tener un corazón quebrantado y saber que uno se ha equivocado y que uno ha hecho cosas en contra de la voluntad del Eterno, sobre todo eso que mencionamos. Entonces tiene que alcanzar el corazón quebrantado, pero Rabbi nos dice que lo más importante es la alegría, manifestarla, y que también debemos hacer nuestra introspección y pedirle perdón a Hashem. Pero entonces el Tikkun Haglali tiene esa ventaja, que solamente haciendo el Tikkun Haglali ya genera un corazón quebrantado, porque es que usted mira el texto del Tikkun de los Salmos, el bramido de tu trueno fue como un torbellino, los relámpagos alumbraron el mundo, la tierra se estremeció y se sacudió, el mar estuvo tu camino y tus sendas pasaron por las aguas poderosas y tu huella no se conocieron. Por acá también dice que has puesto nuestras iniquidades ante ti, nuestros pecados están ocultos ante la luz de tu rostro, pues todos nuestros días son desvanecidos ante tu ira, nuestros años pasan como un suspiro. Los años de nuestra vida son 70 y con mucho vigor 80, y el poder del hombre en ellos es solo con mucho esfuerzo y sufrimiento. Es el corazón quebrantante, ya estamos, pues, por decir algo, ya quedó listo, quedamos como con esa parte del trabajo lista. Cuando uno ve que Tikkun Haglali también está rectificando los errores de nuestros padres, pues en todas las transgresiones. Sí y no. O sea, sí y no. Uno responsable de uno. Pero ¿qué pasa? Si uno hace ese trabajo que estamos diciendo, sobre todo la parte de la alegría, influye mucho ahí. Entonces empieza a hacer los preceptos con alegría, todo el mundo se eleva. Ahí sí, de ayuda a los papás, a los más cercanos, a los hermanos, a los vecinos, a la gente esta que nos conoce, a todo, mejor dicho, a todo el mundo literalmente
Malhut se eleva cuando uno hace los preceptos con alegría. Muy bien, doña Ángela, porque es que precisamente eso en otras partes lleva a señalar y a culpar. ¿Cierto? A señalar y agrupar. A señalar y a culpar, que no, yo estoy así por los errores de mis padres. Eso era lo que yo quería saber. Era una pregunta Por echarle la culpa, pues. Es Es lo que quiere decir. Si eso no se puede, eso, no se puede. No sé de eso. no se debe. O sea, bien, La primera entendí es que de- si uno No. corrige también a los papás. No, Sí. En ese sentido, sí. Eso. Otra cosa es que los papás también influyen en uno. Que sea la frase que la que sigue. Leja, vete de tu lugar de nacimiento, de tu parentela, es eso. Uno tiene que hacia ti. vete hacia ti. Uno cuando empieza en el camino espiritual, o sea, si hay una influencia de los papás, claro, de la familia, por ahí